Salva Pantallas, un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Noches, bienvenidos a esta nueva edición de Salva Pantallas, programa ya número 48, como siempre de lunes a viernes y por RTL 105.5 y también por streaming en rtl.com.ar. Mi nombre es Fernando Herrera y estaremos por esta hora hablando de cine, de música y de todo lo que quieran hablar, porque como saben está abierto la posibilidad de recibir mensajes. Siempre me gusta contestar mensajes, así que manden todo lo que quieran. Para el programa de hoy yo había prometido meterme un poquito más con Adolfo Aristarain. Ayer tuvo un pequeño homenaje, ¿no? Pero fue más que nada una referencia a mi encuentro con él, o mis encuentros con él, porque hubo dos en el año 2013 y en el año 2023, y hoy voy a hablar un poquito más de eso. Vamos a explorar su obra. También vamos a tener una programación musical vinculada a eso, y ya para la segunda parte, algo que tenía pensado para ayer pero que ya no llegábamos y que tiene que ver con el programa de hoy. Vamos a hablar de la evolución de un tema musical desde su génesis hasta la versión final, y por supuesto tomando como referencia un tema de Charly García, que es el abonado número 1 a este programa. Entonces de eso vamos a hablar hoy, pero vamos ya con el primer tema musical. No lo voy a explicar ni presentar, sino que voy a contar después de pasado por qué elegí este primer tema para arrancar con la noche de hoy. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que lo amaba tanto a
pensó en un arma, en matarla y en huir. Lloró y escribió su requiem para Sasha y Sissi. No hizo más que esperarla, la besó y durmió al llegar, y trazó un círculo de baba con un medical style, y no dejó que nunca más sufriera. Sí, murió de hambre y vanidad. Amar y tuvo muerte lenta. Así él meó 3 veces mis zapatos y llegó hasta el bar. Simplemente fue lo que pasó. Bajo esta luz, Sasha prendió un paso y se sentó. Pito ese cigarrillo hasta explotar. Bien, bueno, uno de los ejes de este programa es cruzar cine y rock nacional, ¿no? Por suerte siempre es un trabajo fácil, pues siempre hay mucho material. Y hoy que quería hablar de Aristarain, pero que tengo que, lógicamente, musicalizar este programa, arranco con este tema porque el video fue dirigido por Adolfo Aristarain y tiene algunos de sus actores, ¿no? Eusebio Poncela y Cecilia Roth, por supuesto, que después iban a aparecer en Martín H, iban a trabajar juntos en Martín H, que tiene música compuesta por Fito Páez para la película, ¿no? Entonces ahí un poco se cierra el círculo, no de baba, sino el círculo virtuoso de la colaboración entre estos dos artistas. Toca ahora presentar el Top 5. Enseguida vamos a estar hablando de eso, las películas de Aristarain, que es una parte importante de la historia del cine argentino, indiscutiblemente. Estuve viendo la encuesta ayer, la encuesta de cine argentino que se publicó en el 2022, sin que tuve el honor de participar, que eligió a las mejores películas argentinas de todos los tiempos, y entre esas 100 películas hay 7 de Aristarain, incluyendo una muy, muy arriba
en el ranking, ¿no? Ahí estamos viendo además una foto que ya había mostrado ayer, que es mi último encuentro con él en el año 2023, cuando no en el Bafisi. El primero fue en el Bafisi y el segundo fue en el Bafisi. El primero fue con la presentación de una versión restaurada de Últimos Días de la Víctima, y el segundo fue con la presentación de un libro, el último libro que publicó, que tiene buenas anécdotas de su oficio, de su relación con el oficio de hacer cine, y de la cual tengo un videíto de ese momento que grabé yo, que se escucha más o menos, pero que voy a compartir también en un ratito. Pero vamos ahora con el top 5 y después lo explicamos. Top 5 dedicado a Adolfo Aristarain. Vamos a hacerlo clásico como su cine, y como casi todas sus películas entraron entre las mejores de la historia en la encuesta del cine argentino del 2022, también mencionaré su puesto allí. Arrancamos con una mención especial que puede sorprender por el lugar que le asigno, Un lugar en el mundo, de 1992, película que ocupa el puesto 34 en la encuesta mencionada y que habitualmente figura entre lo mejor de su obra. Recuerdo haberla visto en el cine y haberla disfrutado mucho, aunque después bajó un poco en mi consideración. Fue candidata al Oscar y, curiosamente, luego de ser anunciada esa candidatura, fue dada de baja por irregularidades. Se había presentado por Uruguay, ya que alguno de sus productores era uruguayo y no por Argentina. Si quieren puedo ampliar todo esto en el programa. Escucharemos también su banda sonora. Joda cuando uno dice que es capaz de dar la vida por su hijo. Entramos en el top con otra que también cambió en su percepción, tanto para mí como para el público y la crítica en general. Me refiero a Martín H., de 1997, con críticas extremadamente favorables en su momento, pero con un estilo declamatorio que pasó inmediatamente de moda con el advenimiento del nuevo cine argentino. En su momento me encantó y ahora también bajó en mi consideración. Es el puesto 56 en la encuesta de cine argentino. Lo que sigue, al contrario de lo anterior, fue infravalorado, y es Roma, de 2004, su último trabajo y puesto 57 en la encuesta mencionada. Una evocación sensible y clásica a su propia historia personal. Y pasamos sin escalas de la última a la primera. Ubico en el podio a La parte del león, de 1978, y puesto 47 en la citada encuesta. Es una sólida ópera prima, clásica y consistente, que abraza el género, en cierta forma, como la mayor parte de su mejor cine. Lo único que tenían que hacer era conseguir un coche. Sin testigos. Hay muchas maneras, ¿no? Las dos que siguen en realidad están en el mismo nivel. Voy a ubicar en el segundo lugar a la que yo mismo voté en esa encuesta y que terminó ocupando el puesto 36, entre lo mejor de la historia. Destaco su guión con gran vuelta de tuerca y su clima de época que retrata el final de la dictadura. Es mi preferida por motivos estrictamente subjetivos, porque es la que me permitió conocer al director. ¿Y esto dónde está, Mendizábal? Y dejo, ahora sí para el final, A tiempo de revancha, de 1980. La otra no lo dije, pero era del 82. Película que también se ubicó en lo más alto de la mencionada encuesta, llegando al podio incluso, puesto número 3 entre lo mejor de la historia del cine argentino. Y con la presencia de ese gran villano que aparece en todo su cine llamado Tulsaco, ¿no? Que es un tema que también puedo ampliar en el programa. Una película que hoy está más vigente que nunca. Salvapantallas. Espíritus atentos esquivando hegemonías. Esquivando hegemonías. Salvapantallas. Bueno, dos cositas. Primero, una aclaración, que en realidad esto lo hago bien a las apuradas, en el día de un tirón y sin chequear mucho, y viéndolo después me di cuenta que en realidad se estrenó en el 81, Tiempo de revancha, no en el 80, como dije ahí. Todo lo demás es así, los números y todo eso que había señalado ahí en
en el top 5, ¿no? Y después a mí me gustaría decir algo más, lo tiré ahí en el informe, pero con el tema de Tulsaco, ¿no? La empresa Tulsaco, porque justo hace no me acuerdo ya cuándo, con tantos Bafis y tantos festivales y tanto movimiento, cuando lo hicimos hace un par de semanas, estuvimos hablando de Big Kahuna. ¿Te acordás, Gustavo? Esa empresa ficticia que era parte del multiverso de Tarantino. Bueno, algo parecido pasa con Tulsaco y las películas de Aristarain. Es una empresa ficticia que tiene su logo, toda una multinacional hiper capitalista, extractivista, es la encarnación del mal para Aristarain, y aparece en 7 películas de su filmografía en distintas formas. En realidad no es que es la minera terrible y explotadora de Tiempo de Revancha. Ahí es el gran villano de la película, más que los personajes, digamos, que trabajan para ella. Sería la misma empresa, ¿no? El eje del mal, de alguna forma. Y después, cada vez que hay alguna mención a una empresa que tiene que ver con algo malintencionado y tramposo, esa empresa se llama Tulsaco, aunque no sea minera. Es una productora en Martinache, es una, creo, inmobiliaria en otra película. O sea, también la idea de que son las múltiples caras de lo mismo, ¿no? Las empresas se llaman igual, pero a lo mejor se dedican a otra cosa, pero con el mismo nombre, y siempre hay alguna referencia a Tulsaco en casi todas sus películas. Bueno, no en casi todas, pero en 7, que es bastante dentro de su filmografía, y no quería dejar de recordarlo. No sé si querés, Gus, decir el teléfono para mensajes y algún comentario que tengas, si viste alguna película de este señor. Bueno, el 3415-94-205-5, ahí se pueden comunicar. También pueden ver y escuchar salvapantallas en redtl.com.ar. También en las redes, en tus redes, pueden ver los programas que ya pasaron, se van a seguir subiendo. Bueno, yo te comentaba fuera de micrófono, siempre hay muchos comentarios que por ahí son más ricos que algunas cosas. Por supuesto. Que algunas películas, si uno lo busca en internet, quedan afuera de la selección que hace el mismo Google. Por ejemplo, Roma, que vos la mencionaste ahí en el top 5, una película, no sé si pasará tan como un clásico de Aristarain, sí, pero interesante, ¿no? Claro, bueno, yo hice esa salvedad. Un poco le bajé el precio a las que se habla siempre, que es Un lugar en el mundo, sobre todo esa, y Martinache, y se lo subí un poco a Roma. ¿Por qué? Hay una explicación, digamos, más allá de mi subjetividad, que en realidad no le importa mucho a nadie, sino que hasta el 97, Aristarain quedó como representante del cine que cuando vino el nuevo cine argentino era el cine viejo, declamatorio, con personajes con bajada de línea, qué sé yo, que se quiso, te diría, erradicar, no contrastar ni hacer un contrapunto, sino cambiar para siempre para hacer otra cosa, un cine más chiquito, más de historias mínimas, más inmersivo, que iba por otro lado, y que un poco, bueno, el cine, un poco no, bastante, el cine argentino hizo ese viraje. Entonces, hasta el momento de Vis-a-vis Rafazo, por ejemplo, que es justo el momento, coincide con Martinache, Aristarain estaba en la cresta de la ola, y recuerdo a Martinache que tenía 10 de calificación, 10 puntos en las críticas, ¿no? Y tanto esa como Un lugar en el mundo hoy se ven un poco que no le juega tan bien el paso del tiempo. No son malas películas para nada, solo que no son la obra maestra absoluta que se decía en ese momento. Y por la misma razón que esas estaban justo en un momento oportuno para ser celebradas, cuando salió Roma en el 2004 ya era un ejemplo de cine viejo y por lo tanto infravalorada. O sea, por la misma razón que las otras fueron sobrevaloradas, creo que esta fue infravalorada, y por eso hice esa pequeña operación en
en el top 5, ¿no? Sí, me asombró también el casting. Y ya me acordaba, o sea, la tenía como una película relativamente nueva, ¿no? Porque estaba incluso Marcela Klosterboer, claro. Marina Gleiser, que, o sea, que es una actriz. Son actores y actrices muy jóvenes, ¿no? Claro, sí. Y que ya pasaron 20 años de claro, de esa ¿no? última. Incluso si uno se pone a ver, también estuvo hasta el mismo Topa en el casting. Y, o sea, creo que la vimos hace tanto que ni nos acordamos de eso. Sí. Es una de esas que pasó al olvido. Sin embargo, la rescata esta encuesta, la pone en un lugar... no me acuerdo ya lo que yo acabo de decir, que creo que era el puesto 57, si no es así, estaba cerca de eso. No está mal, dentro de las 100 mejores es como una especie de reivindicación, de la misma manera que Martín H., en lugar de estar arriba como se suponía que estaba cuando se estrenó, queda pegada a Roma en este momento, en la consideración de la crítica de hoy, que no es la de mañana ni la de ayer, ¿no? Tengo la duda de cuál fue la última película de Aristarain que se estrenó. Roma, tengo. ¿Roma? Sí. Hace bastante, entonces. Sí, hace muchísimo, que no estrenaba más. Tenía algunos proyectos interesantes que no se concretaron y bueno, y así pasó, digamos, estos últimos años, lamentablemente, sin más obras. Hay mucho más. Bueno, estuvo Lugares Comunes, como película, creo, anterior a Roma, una película importante que no mencioné, porque no mencioné todas, La Ley de la Frontera, y hay varias más. También hizo películas por encargo, que ya que estamos recordemos todo, hizo La Playa del Amor, La Discoteca del Amor, esas películas comerciales que de alguna manera le permitieron juntar un poco de plata para hacer lo que quería hacer, que era al principio un cine más ligado al policial, muy interesante para mí, y en la época que lo hizo, ¿no? Contra todo pronóstico, son buenas películas hechas en la dictadura, en una época que todas las películas eran bastante malas, las que se hacían en Argentina en esos años. Otra idea de si ya que nombramos esas películas, podría ser un top 5 de películas inefables. O películas que hasta los mismos directores prefieren no nombrarlas. Sí, está bueno. Como la del... Claro. Un top... un bottom 5 sería, más que top 5. Un bottom 5. Claro, como por ejemplo la de la dictadura... la fiesta de todos de Renan, claro, sí. Esa entraría en películas vergonzantes. Sí. O sea... Vamos a hacer la distinción muy clara entre La Fiesta de Todos, de Renan, que a mí me encantan otras películas, en particular La Tregua, por supuesto, es de las mejores, pero hizo esa, es una mancha. Lo otro son películas menores, La Discoteca del Amor, digamos, pero no, por lo menos no es vergonzosa ideológicamente ni nada por el estilo. La tendría que volver a ver antes de tirar semejante sentencia, pero sí, son casos distintos, pero sí, son películas que estos grandes directores preferirían que se las olvide más que se las recuerde, ¿no? Sí. Podría ser un programa no recomendable de hacer totalmente, ¿no? Porque tendríamos que ocupar la hora hablando de esas películas. Yo me acuerdo de las películas de Monzón con Gianfranco Pagliaro. Bueno, pero esa de Monzón con Gianfranco Pagliaro es Soñar, que fue muy criticada en su momento, pero no es una mala película, O sea, mirá, esa la banco un poco. La bancás. No solo porque es de Fabio y por la fotografía. Es de Leonardo Fabio, no sé cómo... Quizás, claro, es de las diría la menos valorada de Fabio, pero la menos valorada de Fabio tiene un montón de cosas muy buenas para mí, todavía. Pero sí, lógicamente fue un fracaso. Lo que pasa es que, bueno, vamos a hablar de algo que está relacionado, que es el estreno de el sitio de Espacio Cine, que justo ayer estuve leyendo esto porque anoche creo que arrancó, o sea, el blog Espacio Cine pasa a ser un sitio, espaciocine.com, de notas de cine de Fernando Barea, que ha estado acá, y la primera que aparece es cómo era el cine hace 50 años, el cine en 1976. Qué estrenos hubo, qué pasó, cómo reaccionó la gente, y bueno,
En ese 76 estaba Soñar, Soñar, por eso la recuerdo. Entre otras, los muchachos de antes no usaban arsénico, Piedra Libre de Torre Nilsson, que fue muy criticada también, fue un fracaso también, y encima censurada, y otras que eran una porquería. O sea, esas no eran una porquería para nada, esas eran las buenas, y en el medio de eso la primera de Palito Ortega, director, y tantas otras medio vergonzantes. Sí. Volviendo a Aristarain, antes de pasar a otra cosa, quería decir que antes de todo esto, antes de la parte del León, fue asistente de dirección de Sergio Leone en Érase una vez en el Oeste, nada más y nada menos, una de las mejores películas de todos los tiempos. Ya no hablemos de una de las mejores de Leone, iba a decir una de las mejores de Leone, pero me quedo cortísimo. Y tengo en ese video, si lo podés poner, de ese encuentro del 2023, un momentito de él contando esto. A lo mejor, como está grabado así medio casero, si no se escucha bien, es igual 1 minuto, y yo lo aclaro después de que lo veamos. Así que vamos con eso. Pasa una cosa con los intérpretes. Que el tipo que vos le transmitís lo que dijeron, te empieza a odiar a vos. Sí, no, es... Claro, manden al mensajero. Claro, es tal cual. Oiga, ya, yo le veía la cara a Leone cuando yo estaba hablando con Bronson, y ya me ponía cara de orco. Entonces ya viene a decir, hay que ver. Pero yo le he cambiado la cámara, el lugar de cámara a Leone. Por eso yo, dejé de respetarlo, porque era un tipo que no se imponía. Entraba decorada, la cámara estaba puesta en un lugar, así, daba media vuelta y se iba otra vez a la casa Blanca, y yo con la cámara en ese lugar no filmo. Y Leone iba y le cambiaban. Y Leone iba y que yo lo llamaba a decir dónde quiere la cámara. Claro. Bueno, imagínate que Leone, si la simpatía conmigo, no había ninguna simpatía. Claro. Entonces, si a mi laburo, dentro de todo, bueno, pero era muy complicado. De lunes a viernes de 20 a 21 horas, Salvapantallas por Red TL Rosario. Aclaro qué es lo que estaba contando ahí en esa anécdota Aristarain, hace 3 años en el Bafisi. Estaba hablando de justamente lo que dije antes, su trabajo como asistente de dirección, en donde lo mandaba Leone, con el que no se llevaba nada bien, a darle instrucciones a Charles Bronson, que parece que era muy mala onda y también lo trataba mal, y los dos estaban enojados con él, y bueno, lo contaba así de una manera graciosa, y simplemente lo que importa ahí destacar es que estuvo ahí en ese momento, no tan importante de la historia del cine. Vamos a seguir, si te parece, con la música, versiones de piano de la música de Un lugar en el mundo, que no lo dije, lo dije en el top 5, pero lo podía ampliar. Antes de pasar a la música, decir que era la película indicada para mandar por Argentina ese año a los Oscars, pero Argentina decidió no mandarla y mandar en su lugar El lado oscuro del corazón. Entonces, lo que hizo Aristarain fue presentarla como uruguaya, y El lado oscuro del corazón no quedó, y Un lugar en el mundo sí. Llegó a ser candidata al Oscar a las 5, pero fue descalificada. Uno de los pocos casos que yo conozco de una película descalificada del Oscar, porque se dieron cuenta que no era uruguaya, que era argentina. Entonces era trampa, y por eso quedó fuera. Bueno, valía la anécdota, otra anécdota más de Aristarain, y con esto ya casi estamos cerrando esta parte. Vamos con la música de Un lugar en el mundo.
Salva Pantallas. Salva Pantallas. Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Estás viendo y escuchando Salva Pantallas por Red TL. Vamos ahora con otro tema musical que lo tomo como un puente de lo que va a venir, porque saben que me gustan mucho las versiones, los temas versionados cambiando de género y alterando de alguna la forma sin alterar la esencia, y por eso quiero escuchar ahora una versión en tango del mismo tema que escuchamos al principio, Saya y Sisi, y después vamos a ver una historia de reversiones de un mismo tema. Así que vamos ahora con este tango. Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que él amaba tanto a su divina Sisi. Bajé el callejón con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Saya, por su amada y por mí. Retaré horas de la siesta. Cambiar las leyes de amar. Sí, lo volvió loco en una fiesta y no volvió a tocarlo nunca más. Entonces pensó en un arma, en matarla y en huir. Yo lo vi, escribió su requiem para Saya y Sisi no hizo más que esperarla. La besó y durmió al llegar y trazó un círculo de gama con un médico style y no dejó que nunca más sufriera. Sisi murió de hambre y vanidad. Amar y tuvo muerte lenta. Así él me dio 3 veces mis zapatos y llegó hasta el bar. Lo que pasó bajo esta luz, se prendió un faso y se sentó. Pitó ese cigarrillo hasta explotar.
Salvapantallas por Red TL 105.5. Inicio espacio publicitario. En Milu Cafetería Boutique podés encontrar los mejores desayunos y meriendas, espacio para eventos y talleres, patio pet friendly. Abierto de martes a sábados y los domingos hasta el mediodía. Vení a conocer nuestro local en Caferata 894, Milu Cafetería Boutique. En la esquina de Mendoza y Maipú te encontrás con el lugar en donde el vino se brinda. El Viduño es tu lugar en el centro para descubrir vinos inusuales y conseguir también los de siempre. Con una cuidada selección de etiquetas y asesoramiento experto. El Viduño, Mendoza 901. Si querés tu acolchado lavado y perfumado, Lavarropa Expreso es tu lugar indicado. Lavarropas Expreso, Mendoza 381. Pedidos y consultas al 341-692-6030. Lavarropa Expreso. Si viajás a Buenos Aires, no podés dejar de vivir la experiencia Maleva. Una mansión histórica reconvertida en un hotel dedicado al tango, con un amplio salón para asistir a clases de baile y diversos espacios que combinan confort y un espíritu de hogar. Vení a conocer La Maleva, en pleno corazón del barrio de Almagro. Tucumán 3424. Reservas al 011-2748-4117 o en la web lamaleva.com. Decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Salvapantallas es un proyecto de financiación colectiva. Podés sumarte a su comunidad con una pequeña colaboración y recibir beneficios en cursos y eventos, además del acceso a contenidos exclusivos. Entérate cómo podés hacerlo mandando un mensaje al 341-271-7549 o al Instagram del programa salvapantallas.cine. Espacio publicitario. Salvapantallas. Cine. Series. Música. Literatura. Gastronomía. Y un muy largo etcétera. Lo que sigue ahora es la historia de una canción. Y la canción es aquella que se terminó publicando en el disco Tango 4 con Aznar y García, que se llamaba Vampiro. Aquella que dice, vampiro, déjame dormir tranquilo. Bueno, esa canción la compuso Charly a los 12 años, en 1963, y tenemos un audio, increíblemente, de aquel momento, de el niño García canchereando un poco y cantando un pedacito de ese tema. Así que vamos a escucharlo y después vemos cómo fue evolucionando su música. Vamos con eso. Saluda, mamá. Saludos, mamá. Y García Moreno, ¿qué tal? Esa guitarreada, ¿eh? Sí, yo con la guitarra muy bien. Bien, bueno, a ver, cántenos un poco ese twist, usted que ha creado. El vampiro. ¿Eh? ¿El vampiro? El vampiro, a ver. Bueno, empiezo. Entras a morder de noche, a la casa ya lo sé, se te pega en el pescuezo, y la sangre entra a correr, y nada más. ¿Qué le dice a la familia? Espero que estén todo bien, espero estar... ¿Igual que usted o no? Y yo estoy Peor, bien. ellos estarán peor, ¿no? Sí, acá se claro come. que sí. Bueno, le digo saludos, chao. Adiós, mamá, chao, adiós. A toda la familia. A toda la familia, bueno.
Bueno, hoy día domingo, después de haber cenado, vamos a proceder a hacer un pequeño fogón. No sé si será del todo folclórico, pero va a ser un fogón en serio. ¿Es así o no? Sí, señor. Perfectamente. Acá el joven García Moreno nos va a interpretar... El vampiro. El vampiro. Bueno, perfectamente. Los van a acompañar todos los alumnos presentes. Adelante. ¿Es creación propia? Sí, señor. Sí, con creación propia mía, ¿no? Si no fuera tú, ¿de qué sería? Entras a poder de noche, a la casa ya no sé, se te pega en el pescuezo, y la sacas a correr. ¡Vampiro! ¡Déjame dormir! ¿Cómo puede estar, vampiro? Es que lo primo siento cuando te veo a ti. En iglesias y árboles, déjame dormir tranquilo. Muy bien, señor. Aquí tenemos otro nuevo. Salva pantallas. Salva pantallas. Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Me imaginaba al presentador como Mex Urtiz Berea, parecía un momento de Magazine for Five. Bueno, esa era la primera versión rudimentaria, por supuesto, de Vampiro, pero bueno, se conservó el estribillo de Vampiro, déjame dormir tranquilo, se mantuvo en el tiempo. El García ya un poco más maduro, si se puede decir, del 86, recordó ese tema y armó un demo para que sea parte de su siguiente disco, que iba a ser Parte de la Religión. Al final no quedó ahí, pero tenemos esa versión que ya tiene varios elementos de la versión final, pero que todavía es un intermedio. Así que vamos a escuchar la segunda versión de Vampiro, ya hecha de manera más profesional. Sacarte el sol y como un gato come a un gato, come la angustia tu corazón. Es el mismo vampiro de la escuela, es el mismo vampiro del amor, es el vampiro que existe en vos, vampiro. Ya no resisto más y aléjame de las emociones, porque este cuerpo es mío nada más.
Salvapantallas. Salvapantallas. Un programa sobre cine y otros sueños proyectados. Bien, bueno, esta versión bien ochentosa y cercana en espíritu justamente a lo que iba a ser después el disco de Parte de la Religión, conserva todavía el espíritu de esa cosa infantil de esa primera versión de los 12 años, y le agrega un montón de arreglitos que se nota que están en proceso, o sea, se nota por ahí el carácter de demo del tema, que no es la versión final, y muchos de esos arreglos desaparecen en la versión final, pero son algunos shades que reutiliza en otros temas, ¿no? Son como algunos giros reconocibles que después aparecen, o antes aparecieron, pero probablemente después en varios de sus temas. ¿Hay algún mensaje, Gus? Sí, tenemos un mensajito de Vivi, dice: gran programa el de hoy y cuántas curiosidades increíbles. Lo de Charlie y Vampiro, dice, la primera no se puede creer. Antes que pasen más días, quería comentar algo del Bafisi. Sí. Lamento ayer no haber escuchado en vivo. Vi Los Vencedores, esa entrevista en Malvinas, devenida, dice, en amistad a un poblador inglés, un conquistador, expande y suma puntos de vista a nuestro imaginario sobre esa situación. Dice, qué bien que mencionaste a Lucía Celes, porque pude verla y escucharla mientras presentaba su película y la amé. Dice, había visto antes 2 de sus pelis, que para ser sincera me gustaron más que la de esta ocasión, aunque también ahora amé sus ideas, impulsos al crear sus relatos. Sería buenísimo charlar con ella, dice. Interesante. Sí. No descarto que venga a Rosario. Ya vino para el Bafisi pasado o el anterior, la muestra itinerante del Bafisi, y es una abonada, así que probablemente sea una invitación, sea invitada de nuevo. Bien, y sigue Vivi, dice, no me acerqué porque la vi con mucha gente, se ve que estuvo cerca. También es raro que lo raro tenga esa aceptación, porque sinceramente en ocasiones los espectadores no entendemos, o nos quedamos por la mitad, o nos reímos, y no hacía falta, pero es motivadora esa sorpresa vital constantemente que ella lanza todo el tiempo con su forma de contar. ¿Cuál es esta forma? Ni siquiera puedo intentar ser breve para explicarlo. Ella dice que es una romántica, es así que esto era Bafisi, y si no iba, no vivía cosas como estas. Claro, interesante, sí, ¿no? Lo que decía Lucía Celes, sí. Pero para los que por ahí están más estructurados, googleenla. Sí. Porque, o sea, no, es una... Más que una cineasta, es casi algo performativo. Performer, decías ayer, sí. Sí, es un personaje completamente desconcertante. Y eso tiene un valor quizá mayor en tiempos de algoritmos donde todo es prefijado, precocido y todo eso. Entonces, ese desconcierto que genera, que de alguna manera... porque desconcertar y nada más no tiene mucho sentido, pero uno ve sus películas y arrancan así, pero terminan teniendo como un centro, si querés, o una entidad. Quizá el centro no sea porque son sinuosas, pero terminan siendo una cosa con vida propia, interesante de ver todas sus películas. Coincido con Vivi que esta no es de las mejores, pero sigue absolutamente fiel a su espíritu, al espíritu de las otras películas. Quizás, no tiene puntos flojos, sino que por ahí reitera cosas que ya se han visto en otras películas, o es un estilo que está, por un lado, no se parece a nada, pero sí se parece a sí mismo, y entonces como produce muchas películas, ese puede ser el único punto flaco que yo le podría llegar a encontrar, pero no dejan de ser películas disfrutables. Vamos, antes que se nos acabe el programa, a la versión final
de Vampiro, que van a ver que es bastante distinta y que solo queda aquel estribillo infantil del Charlie de 12 años, el Charlie de 1991 junto a Aznar, en el disco Tango 4 se homenajea a sí mismo. Vamos con eso. Estoy perdiendo el color, me estoy durmiendo al amanecer. Estoy perdiendo el calor, me voy muriendo y no sé por qué. Ya no pienso en eso, no soy yo el que ronda por las noches, loco por saciar esa sed. ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué no ves? Que si me matas tal vez entre las sombras renaceré. No penses en eso, yo estoy bien. Solamente los espejos quieren mi reflejo esconder. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Aléjate de mis emociones, vampiro, porque ya no resisto más. Y aléjate de mis tentaciones, porque este cuerpo es mío, nada más. Ya no pienso en eso, yo estoy bien. Solamente los espejos pueden mi reflejo esconder. Loco por saciar tu pasión. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Aléjate de mis ilusiones, vampiro, porque ya no existen más.
Salvapantallas. Espíritus atentos esquivando hegemonías. Esquivando hegemonías. Salvapantallas. Y así pasó la historia de la evolución del tema Vampiro de Charly García a lo largo de casi 30 años, desde 1963 seguramente, porque tenía 12, hasta 1991, en el que finalmente se conoció esa versión que es la última que escuchamos, con muchísimos cambios, pero algo queda siempre del espíritu original, un pie en la tradición y un pie en la modernidad. Con todo esto nos despedimos hasta mañana. Mañana entrevista a Carla Briasco, la directora del Festival de Cosquín, que es lo que se viene, ¿no? Ahora vamos a estar todos, espero que Vivi también, y todos los oyentes que se quieran sumar por Cosquín en este fin de semana, en un nuevo festival de cine. Nada más, a brindar y buenas noches. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Lo que vos estás sintiendo es compartido por toda la gente, por las 300, 400, 500, cuando yo era chico eran 3.000 en algunas salas. Es impresionante, eso no existe en ningún lado. Empezás a sentirte que sos parte de algo, que no estás solo en esta ciudad. Y esa soledad no se te va en tu casa viendo la plataforma.